Bienvenidos a Abriendo Puertas, qué gusto acompañarlos a esta hora. Hoy, en este espacio de entrevistas, estaremos hablando de política y economía, conocer de primera mano el resultado del Consejo Federal de Gobierno, con los gobernadores y alcaldes de todo el país, y analizar cómo marchan las empresas, las industrias, el sector privado. Si deseas interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Esta semana se realizó el Consejo Federal de Gobierno convocado por el presidente Nicolás Maduro con todos los alcaldes y gobernadores del país. ¿Qué pasó allí? De esto y mucho más vamos a conversar con el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Gracias por estar aquí, por visitarnos en Abriendo Puertas. Gracias a ti, Margarita. El Consejo Federal de Gobierno es una instancia buena para el gobierno, para la gobernanza. Usted es el único gobernador de la oposición. Sí. Y recientemente, el 27 de julio, ganó los 9 municipios de la entidad. ¿Va a gobernar con el gobierno? Estoy gobernando con el gobierno. Soy miembro del Consejo Federal de Gobierno. Antes era y ahora también fui ratificado por el presidente. Y hay que gobernar con el gobierno. Somos una nación, somos una república, tenemos una constitución. Y eso pues nos pone en la línea de trabajar juntos. Y como yo decidí trabajar y no pelear, en esa línea he estado. Y me ha dado buenos resultados. Ahora, ¿cómo enfrentar? Porque el chavismo tenía varias alcaldías en Cojedes y se las ganamos. ¿Cómo se las ganamos? ¿Cuántas Trabajando. alcaldías tenía el chavismo en Cojedes? Ellos tenían 4 y le quitamos esas 4. Ahora, ¿cómo enfrentar los comentarios, sobre todo de la oposición, que dice que usted está negociando con el gobierno, que usted es un vendido al gobierno y otros comentarios en contra? A palabras necias, oídos sordos. Y lo más importante es trabajar y demostrar con hechos que es todo lo contrario. Que están equivocados los que llaman a la abstención y que están equivocados los que cargan esa campaña. El estado Cojedes es un estado, hoy es otro estado, un estado totalmente cambiado. Estamos demostrando allí que los opositores sabemos gobernar. Y ahora más que soy el único gobernador de la oposición de Venezuela, ahora tengo que demostrar con más fuerza, con más tesón y más determinación que sí somos muy capaces. Y tengo los 9 alcaldes, o sea que no hay excusa. Entiendo Trabajar. que se reunió con el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue esa conversación? Fue muy amena, muy cercana además, muy institucional. La aproveché para solicitarle algunas cosas que necesitamos para el estado Cojedes, en lo cual ya venimos trabajando. Por ejemplo, convertir el hospital de San Carlos en un policlínico, recuperar todos los hospitales de Cojedes, en los cuales estamos avanzando mucho y estamos atendiendo. Por ejemplo, le envió la corporación Juntos Todo es Posible. Ya hemos presentado las propuestas, digamos, los requerimientos para esos hospitales y hemos avanzado. Estoy muy contento por eso. Pero además le pedí gobernanza en los hospitales, acabar con muchos vicios que hay en los hospitales, acabar con muchos vicios también que hay en el tema de la educación. Por ejemplo, convertir una escuela en un recinto para la política o en un recinto, un partido político, eso hay que definitivamente ¿Eso está pasando? erradicarlo. Pasa. Entonces es una de las cosas con las que yo estoy totalmente en contra y lo hablo con el presidente, lo hablo con el alto gobierno y con el ministro de Educación. Y lo hemos venido combatiendo. Durante la reunión del Consejo Federal de Gobierno, el presidente Maduro dijo que la oposición era una mala gobernante. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo comentamos. Ok. Pero ustedes le echaron pierna. Y los felicito. Felicito a sus electores, a sus votantes. De 50 alcaldías del sí, el 76% son reelectos. Algo hicieron.
38 de ustedes. Me sorprende. He ordenado una comisión del partido a investigar científicamente ese fenómeno. Me sorprende. Porque la visión que yo tengo, me perdona, no los quiero ofender, es que la oposición es mala gobernante. Ahora ponerse las pilas. Porque estos se los traen. Y dentro de 4 años nos van a querer ganar más alcaldías, más gobernaciones. Y cuidado, cuidado, después para allá. Usted es parte de la oposición. ¿Usted se considera un mal gobernante en el estado Cogede? La oposición es muy buena gobernante. Ahí discrepo con el presidente totalmente. Y lo hemos demostrado. Yo lo estoy demostrando. Y se demuestra en municipios, en el estado Miranda, como Chacao y otros municipios. Y lamento muchísimo que se hayan perdido grandes ciudades, como Barquisimeto, como el estado como Maracaibo en el estado Zulia. ¿Por qué se perdieron? Bueno, porque la abstención, el llamado a no votar, hizo mucho daño. Y entonces el gobierno se alza con casi todas las alcaldías de Venezuela y casi todas las gobernaciones, lo que debería estar equilibrado. Pero los opositores sabemos gobernar. Y se lo voy a demostrar, se lo estoy demostrando y se lo voy a demostrar también al presidente. Y él lo sabe, que nosotros sí sabemos gobernar. Él propone una ley de Consejo Federal de Gobierno para darle mucho poder a las comunas. ¿Está de acuerdo? Claro que sí, es que las comunas pueden coexistir perfectamente. Yo inclusive se lo comentaba. Lo que no puede ser sustituido el Estado federal, la federación que es Venezuela. Nosotros somos una federación, es la república. Que las comunas sustituyan a las alcaldías o sustituyan a las gobernaciones de estado, no. Las comunas pueden perfectamente convivir y trabajar con las alcaldías y con los gobernadores. Y además estamos comprometidos a apoyar los segundos proyectos que fueron votados en la reciente consulta. 23.000 proyectos. Claro que sí, ahí los proyectos, por ejemplo, educativos, los proyectos de recuperación de instalaciones deportivas. Yo estoy trabajando con los consejos comunales. Allá hay un desarrollo que construyó el presidente Chávez, se llama Los Iraníes. Le dicen los iraníes a la gente porque, bueno, lo construyó en un acuerdo con el gobierno de Irán. Ese desarrollo habitacional de 2.448 apartamentos fue abandonado por los gobiernos siguientes, los rojos siguientes. ¿Qué hice yo? Que no soy chavista. Voy a recuperar esta instalación. Hice un cambalache con una empresa privada y comenzamos el plan de impermeabilización de todos los edificios. 2.448 apartamentos. ¿Y cómo tomamos la decisión para ver por dónde comenzábamos? Porque no teníamos todo el recurso. Llamamos a todos los vecinos, vamos a hacer un sorteo y sin trampa y sin privilegio estamos allí atendiendo a los vecinos. No importa en qué partido militan ellos o con quién están. Lo importante es servirle a la gente. Ya no hay más elecciones hasta el 2029, pero lo que viene por allí es la reforma constitucional y se habla de incluir el poder comunal en esta reforma constitucional. ¿Está preparado para la reforma que venga? De hecho, el poder comunal existe. Nosotros tenemos en nuestra estructura una dirección que es del Poder Popular, que es muy activa y apoyamos los consejos comunales y apoyamos las comunas. Y te garantizo que miembros de esos consejos comunales y miembros de esas comunas votaron por mí. Te lo aseguro. ¿Cuál es el futuro de la oposición? 50 alcaldías de 120 que tenía y pocos diputados que fueron electos y que comenzarán su periodo el 5 de enero del 2026. ¿Cómo visualiza el futuro de la oposición? La oposición está viva. Lo que necesitamos es reorganizarla. Está viva. Lo que necesitamos es reorganizarla. Buena parte de esa oposición no fue a votar. Lo que tenemos que presentarle una propuesta que los anime y los conduzca a participar en los procesos electorales. No votar trajo estas consecuencias de perder tantas gobernaciones y de no tener tantas alcaldías. Y eso es muy grave para un país. El país necesita equilibrio, necesita democracia. Venezuela lo que necesita es democracia. Fíjate que, por ejemplo, claro, fíjate que cuando nació la República Democrática, que la llamaba Cuarta República, Rómulo Betancourt, el gran líder de ese momento, él impulsó el nacimiento de otro movimiento político, de otro gran movimiento político como fue COPEI.
impulsó al doctor Rafael Caldera, que 2 periodos después fue presidente de la República. Y hubo estabilidad, había movimientos insurgentes, movimientos guerrilleros, fueron combatidos y Venezuela vivió un momento de muchísimo crecimiento económico, social y político. Venezuela necesita eso. Yo creo que es el momento de trabajar en esa línea y los demócratas yo estoy en esa línea de acción de que debemos participar y trabajar para que Venezuela se estabilice. Y ahora, como usted lo ha dicho, no hay elecciones, tenemos que trabajar, ponernos a demostrarle al pueblo que sí vale la pena votar y que los llamados guerreristas, los llamados extremistas, los llamados al exterminio, hay que apartarlos porque no nos va a conducir a nada bueno, nos va a conducir precisamente a tragedias en Venezuela y eso tenemos que evitarlo. Gobernador, yo le quiero citar unas declaraciones de Roberto Enríquez, que es el secretario general de la Plataforma Unitaria. Él asegura que no hay nadie de este sector de la oposición en la clandestinidad y habla de la necesidad de negociar con el gobierno del presidente Maduro. ¿Qué comenta sobre estas afirmaciones de Roberto Enríquez? ¿No hay oposición en la clandestinidad? Bueno, me parece satisfactoria, saludable lo que ha dicho Roberto Enríquez. Ojalá que así sea y ojalá que el instrumento de la Plataforma Unitaria se pudiera reorganizar o renacer. Yo diría que renacer, más que reorganizar, renazca la esperanza en un movimiento que nos una a todos y que podamos ser, digamos, la contraparte del gobierno, porque todo gobierno necesita una contraparte proactiva, activa, inteligente. No hay contraparte en estos momentos. En este momento, ahí va. Bueno, los gobernadores que estamos ahora trabajando y los alcaldes, digamos que somos la contraparte que tenemos que demostrar que somos excelentes gobernantes. Bueno. Esa es la mejor contraparte. Como los japoneses. Vamos a demostrar que somos buenos, que somos mejores. ¿Ah? Un solo gobernador de la oposición. Me toca. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Ustedes quédense allí en instantes. Regresamos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con el gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez. Vamos a hablar sobre las migraciones. Esta semana salió una información de que en estos últimos 6 meses se han detenido en Estados Unidos 8.000 venezolanos. Y por otra parte, toda la semana vienen regresando al país venezolanos en el plan Vuelta a la Patria. Es muy doloroso lo que está aconteciendo. Nunca han debido irse de Venezuela, en primer lugar, los venezolanos, sobre todo mucha gente joven. Hoy somos víctimas de esa política hostil que se está aplicando contra los migrantes venezolanos y contra los migrantes de todo el mundo. La verdad que Estados Unidos, que fue un país que practicó una política del buen vecino, se ha convertido ahora en una política hostil con sus vecinos, inclusive con los canadienses, con los mexicanos. Yo no termino de comprender eso. América es América del Norte, América Central y América del Sur. O sea que todos somos América. Por supuesto tienen sus derechos de hacer los mecanismos de control de sus naciones, pero no actuar de esa manera como lo han hecho tan brutal contra los migrantes venezolanos y de cualquier otro lugar. Lo que han hecho, abriendo cárceles, separando familias, separando niños nacidos en los Estados Unidos. De verdad que eso, yo creo que Dios debe meter su mano allí. Yo creo en eso. Ya Chevron inició operaciones en Venezuela, incluso 3 buques que vienen a buscar petróleo para llevarlo a Estados Unidos. Pero todavía no se tiene claro cómo es la licencia. Es una licencia limitada, restringida y, sobre todo, si se le va a pagar a Venezuela en efectivo o con barriles de petróleo. La importancia de que Chevron ya está operando normalmente en el país. No conozco el detalle de cómo ingresa el dinero de esas exportaciones y sobre todo el trabajo de Chevron, pero lo celebro porque Venezuela necesita
ingresos. Uno de los grandes problemas que tenemos es ese de las sanciones. Y aquí yo quiero decir lo siguiente, mira, las sanciones no quitan gobierno, las sanciones atornillan gobiernos. Las sanciones no producen cambios políticos, pero lo que sí producen es mucha pobreza e inclusive se violan los derechos humanos de las sociedades y aquí en Venezuela estamos sufriendo por esa razón. Un país con tanta riqueza y con tanto petróleo que no puede hacer negocio porque está bloqueado aquí, está bloqueado allá, no puede mover dinero, es una violación a los derechos humanos. Ha generado muchísima polémica la reelección presidencial indefinida planteada en El Salvador por Nayib Bukele. De hecho, expresidentes de esa nación rechazan este planteamiento, pero el presidente Donald Trump sí lo está apoyando y dice que no es para nada autoritario. Yo creo que la reelección indefinida no es buena. Yo creo que debe haber un término. Por ejemplo, una elección y otra reelección es más que buena para una nación. O sea, un periodo adicional. Un periodo adicional. Yo creo que es bueno que eso se pudiera regular. En algún momento tiene que venir, y eso no estoy hablando estoy hablando por las naciones, ¿no? Porque la experiencia nos dice eso. Inclusive el Libertador lo decía. Varias veces lo dijo el Libertador. ¿Qué le prometió el presidente de la República a los gobernadores y alcaldes? Entiendo que uno de esos puntos es dotar a las gobernaciones y alcaldías de equipos de seguridad para combatir precisamente la inseguridad. Primero nos extendió su mano, lo dijo públicamente y lo ratificó allí en la reunión más privada con todos nosotros, los miembros del Consejo Federal de Gobierno, de trabajar en unión. Teníamos la oportunidad de hablar con los ministros también, estaba ahí el ministro del Interior, y hablamos mucho de la paz, del entendimiento, de la comprensión y del trabajo en conjunto. Yo creo que sí vamos a poder hacerlo. Y sobre todo el hecho de que no tengamos elecciones sobre la marcha, nos permite a nosotros tener un compás para reorganizar y para trabajar y darle respuesta al pueblo que lo está esperando. El gobierno denunció una conspiración. De hecho, el ministro Diosdado Cabello en rueda de prensa anunció que habían 13 detenidos. ¿Usted cree que se está conspirando en Venezuela? Yo sí creo. Y ahí creo que hay articulaciones nacionales e internacionales para eso. Por eso nosotros reclamamos la paz y por eso que la gobernanza es importante y por eso te hablaba de que los gobiernos, así como ocurrió con Rómulo Betancourt, que fue víctima de muchas conspiraciones, inclusive de atentados muy serios y hasta de invasiones en Venezuela, facilitó el nacimiento de alternativas democráticas que permitieran la estabilidad de la nación en aquel momento. Creo que eso vale en este momento supremamente. Hay analistas políticos que manifiestan que incluir el poder comunal en la reforma constitucional le restaría atribuciones a los alcaldes y gobernadores. ¿Está de acuerdo con esa afirmación? No, es que fíjate, mira, la gente debe tener sentido de pertenencia. Uno de los grandes problemas que tenemos los venezolanos es que pensamos que la acera es del gobierno. No, la acera no es del gobierno. La acera es de los ciudadanos que transitan por esa acera, o el acueducto, o el alumbrado público, eso es de la gente. Y si tenemos un órgano que nos ayude, que regule, que vigile y que trabaje también para que tengamos mejores servicios, es sentido de pertenencia. Lo que hay que darle sentido de pertenencia. Esto es tuyo. Y si los consejos comunales antes eran asociaciones de vecinos, son útiles para ellos, bienvenidos sean. E inclusive las comunas, así que comunas tienen, en muchos lugares del mundo las hay, inclusive en París hay comunas. O sea, yo no lo veo contradictorio, yo lo veo bien y debemos apoyarlo. Gobernador, ¿cuál es el mensaje que en estos momentos le da a esos 50 alcaldes que obtuvieron el triunfo el 27 de julio? ¿Cómo deben presentarse ante la gente? ¿Cómo deben gobernar para ser exitosos, como el caso del Estado Cojedes? Gobernar sin privilegios, para todos por igual, que la gente los vea transparente, sin trampas y sin privilegios, de cara al pueblo de manera permanente, de cara a los vecinos,
Porque ¿qué es un gobernante, un alcalde, un gobernador, un presidente? Es un servidor de la gente. Servir a todos por igual y no ser servido. Que la gente no los vea como ellos son unas personas que se sirven del pueblo, sino que el gobernante es para servir a la gente. ¿Gobernar en la calle? Gobernar en la No calle, ser de manera gobernante de permanente. oficina. Yo soy un gobernante en la calle. Yo soy del que va a los velorios. Y lo hago de manera ordinaria y rutinaria, por una razón solidaria con la gente. ¿Ah? Yo soy el que va a visitar los enfermos, el que va al hospital, el que va a las casas a llevarle medicina a las personas, el que manda a hacer un inventario, manda a hacer un censo en una comunidad. Vean a ver aquí, vamos a ver aquí quiénes necesitan medicina. Y voy casa por casa entregándole las medicinas. Esa es a su las personas. receta para el éxito. El trabajo permanente, cercanía con la persona, solidaridad con la persona. Que la persona no te vea a ti como un interesado, que tú vas a ir a visitarlo cuando viene la elección. Él te va a decir, tú eres un interesado, más nunca te vi, ahora es que viniste. No, que te vean siempre, que tú estás con ellos, porque te eligen es para eso, es para servirles a ellos. Así he sido yo y creo que ahí está mi éxito. Gobernador, Porque yo soy un hombre que cree en Dios y Le tiene te- a Dios aquí, en el corazón. le tengo que hacer esta pregunta, y no es política, es de economía. A su juicio, ¿cómo está la economía en estos momentos? Porque bueno, ya pasaron las elecciones, ya se hicieron todas las elecciones que se tenían que hacer, pero ahora hay que pensar en la economía de este país, en ver cómo se resuelven los problemas de los venezolanos. Sí, estamos muy golpeados. El tema de la devaluación es terrible para la economía venezolana. Venezuela necesita ingresos, por eso tenemos que apostar al éxito, a que las sanciones que nos hacen muchísimo daño puedan ya definitivamente abolirse, disiparse y que no exista. Y si hay negocios con Chevron, bienvenido sea. Y si hay negocios con los chinos para venderle petróleo, bienvenido sea. Y si hay negocios con otros países, bienvenido sea. Creo que los venezolanos tenemos que apuntarle a la venezolanidad. Aquí vivimos, aquí nacimos, aquí vamos a morir. Y tenemos que, con las botas puestas, echar para adelante este país, que el país progrese, que el país tenga oportunidades, que la gente pueda emprender su negocio. Que somos nosotros, unos facilitadores. Yo creo en la promoción. Yo estoy hablando con los bancos y diciéndole, mira, ¿cómo puedo apoyar? ¿Cómo usted me puede apoyar para los microempresarios, los emprendimientos, las mujeres emprendedoras, los mototaxistas emprendedores? Nosotros tenemos un fondo que se llama Fondo de la Esperanza para el Transporte Popular. La semana que viene voy a entregar 50 motos. ¿Cuánto paga un mototaxista? Paga $1 diario de su trabajo. Y ese $1 diario le permite a él acceder a motocicletas nuevas para su trabajo, para su tarea. ¿Y quiénes son los mototaxistas? Personas que todos los días se fajan para llevar la comida a su casa. Hice una encuesta con ellos. ¿Quién de ustedes ha tenido carro? Me sorprendieron. ¿Sabes cuánto? La mitad de ellos tuvo un vehículo. ¿Qué quiere decir? Que ellos tenían un nivel de vida un poco mejor. Y ahora tuvieron que recurrir a una moto para vivir o para sobrevivir y vivir con su familia. De manera que el venezolano es emprendedor. El venezolano es echado para adelante. Lo que tenemos que impulsarlo, lo que tenemos que darle oportunidades para que ese venezolano se quede con nosotros, trabaje con nosotros y hagamos riqueza aquí. Gobernador, ¿y los recursos? Hablaron con el presidente de la República sobre la necesidad de que bajen los recursos a las alcaldías y las gobernaciones, porque ese ha sido uno de los problemas más emblemáticos, los recursos. Sí, el situado constitucional es muy poco. El recurso del Consejo Federal de Gobierno, en el caso de las gobernaciones y alcaldías, también es muy poco. Es hacer mucho con muy poco. Y otro detalle, si no hay corrupción, el dinero pues, alcanza, como es el caso nuestro del Estado Cogede. Por eso es que necesitamos que Venezuela haga negocio. Por eso el que juega a decir, no, que no venga Chevron, que no vendamos un barril de petróleo, que se acabe este país, que este país esté destruido. ¿En quién están pensando? El que habla así, ¿en quién piensa? Está pensando en una actitud súper egoísta y no piensa en el resto. Tierra arrasada, país destruido. ¿Y qué va a quedar después? No puede ser. Yo creo que hay que trabajar en la reconstrucción de Venezuela,
¿ah? Diferencias políticas las tenemos, puntos de vista distintos los tenemos y los debatimos. Y en el caso de COGEDE nosotros los derrotamos. Derrotamos al gobierno, derrotamos la maquinaria del PSU, que es una super maquinaria. ¿Y cómo la derrotamos? Demostrando que nosotros sabemos gobernar, que nosotros hacemos las cosas bien con transparencia. Y eso lo copió, lo entendió la gente, salió a votar y me eligió gobernador y ganamos las 9 alcaldías, 9 arepas. Gobernador, una última pregunta. Alberto Galíndez va a tener que esperar 5 años para lanzarse a la presidencia de la República. ¿Va a aspirar? Que mi Dios me diga. Yo soy un hombre que cree en Dios. Y eso es verdad, te lo digo con honestidad. Dios me dice cuál es el camino. ¿Todavía no se lo ha dicho? Dios me lo va a decir. Estoy segurísimo de eso. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Gracias a ti. Nos acompañó el gobernador del estado COGEDES, Alberto Galíndez. En la próxima parte no vamos a hablar de política, sino de economía, con la primera vicepresidenta de Fedecámaras, Tiziana Polecel. Así que en instantes estamos con ustedes. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Ahora vamos a conversar con Tiziana Polecel, primera vicepresidenta de Fedecámaras, recién electa para un periodo de 2 años. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Este año ya se han realizado elecciones muy importantes, las regionales, Asamblea Nacional y municipales. Ahora la gente se pregunta, ¿y la economía qué? ¿Cuáles son las proyecciones económicas para este año? ¿Habrá crecimiento? Bueno, en realidad, como siempre decimos, en Venezuela eso depende de los sectores y de las regiones. Ahí hay una gran diferencia entre regiones y sectores. Hay sectores que pueden probablemente tener un ligero crecimiento o mantenerse, como son alimentos y medicamentos, pero luego hay sectores bastante más deprimidos, como es el caso de la construcción, que aún no logra mostrar signos de recuperación. En el intermedio puede haber otros sectores, como es el agro, etcétera, que pudieran tener algún crecimiento, pero sin duda alguna va a depender de cada uno de los sectores de la economía. E igual en las regiones se comportan de una manera muy distinta. Tenemos lo que sucede en la capital en cuanto a consumo, en cuanto a movimiento comercial, y lo que sucede en otras regiones del país en donde se observa una situación bastante diferente. Economistas hablan sobre crisis y contracción. Asdrúbal Oliveros es uno de ellos, pero el presidente de la República recientemente, el pasado lunes, habló de recuperación económica. Tenemos un video del jefe de Estado, vamos a verlo y después lo comentamos. Números del primer semestre, que son muy auspiciosos, siguen siendo muy auspiciosos de la actividad productiva de ustedes, trabajadores, trabajadoras, empresarios, empresarias, de la fuerza productiva del país. Venezuela sigue liderando el crecimiento de Sudamérica en lo que va de 2025. Los 2 primeros trimestres, como ya conocemos, registraron crecimiento del 9% y 6.65% respectivamente, lo que nos permite estimar por datos estadísticos de manera preliminar un crecimiento para el primer semestre consolidado del 7.71% del Producto Interno Bruto de la economía real de Venezuela. 7.71%. 7% de crecimiento en el Producto Interno Bruto. ¿Coincide con esta cifra? Estamos en este momento justamente levantando la encuesta más reciente de Fedecámaras. Yo creo que tendríamos que esperar un poco, pero insisto, algunos sectores pueden haber tenido crecimiento, quizás a nosotros las cifras no nos dan en promedio esas, pero vamos a esperar a ver qué dicen las cifras de la encuesta más reciente que estamos haciendo en Fedecámaras. Aquí tengo anotado que la CEPAL señala que la economía venezolana solo crecerá 2% para este 2025.
Sí, bueno, esa es justamente la cifra que Consecomercio ha señalado de manera bastante similar, ¿no? Ese 2%. Pero insisto, tenemos en este momento, como repito, se está levantando la cifra de ese primer semestre y sería interesante esperar, ¿no? De alguna manera ese resultado. Pregunta obligada. ¿Cuál es la situación de las empresas, los comercios, las industrias? ¿Está igual o está peor con respecto al 2024? El consumo, por ejemplo, ¿cómo está el consumo en Venezuela en estos momentos? Bueno, no olvidemos que siempre hemos dicho que el consumo tiene una relación muy estrecha con el crédito. Y el crédito, si bien ha habido algunas manifestaciones, por ejemplo, concretamente en los créditos que se han dado al agro, dicho sea de paso, han demostrado cómo cuando das crédito se producen resultados positivos. Salvo ese sector, todavía hay otros sectores de la economía que de alguna forma no tienen acceso a ese crédito. Y lo mismo el crédito al consumo. Siempre decimos que es importante que regresemos a ese esquema en donde cada venezolano podía de alguna manera resolver emergencias o tener un margen a través, por supuesto, de los instrumentos de crédito, que si bien hay algunos que hemos visto que han florecido. Ha habido una recuperación, sí, se están otorgando más créditos para las en empresas. algunos sectores, por ejemplo en el agro. En el agro sí ha habido un movimiento, pero por ejemplo en otros sectores no, como el de la construcción. Y esa es una de las razones por las cuales el sector está tan deprimido. El sector de la construcción es uno de los rubros más afectados del país. Sí, en este momento es el que tiene quizás las cifras menos alentadoras. Y eso es muy preocupante porque ese es el sector que emplea la mayor cantidad de personas. Entonces, si no se reactiva la construcción, pues la reactivación del empleo es mucho más lento. Y luego hay otros sectores que transversalmente inciden en la actividad de la construcción, como puede ser transporte, ferretería, otros sectores que tampoco manifiestan un crecimiento importante porque están atados al sector construcción. Entonces, ese es quizás un aspecto que debemos abordar con mayor urgencia. Y no solamente con el crédito, sino incluso con leyes, con la reforma de algunas leyes que puedan incentivar a los promotores a construir y tengan ciertas garantías y ciertas posibilidades. ¿Cuáles son esas leyes que son necesarias? Justamente, por ejemplo, la de arrendamiento, las que tienen que ver con esa mecánica que necesita la construcción para poder construir, pero además tener la garantía que al momento de vender no va a perder dinero con, por ejemplo, el diferencial cambiario, inflación, etcétera. Entonces ahí hay una serie de reformas que es necesario abordar, que son importantes. Y luego no podemos dejar de mencionar que desde la institución, desde noviembre del año pasado, se le presentó al Gobierno Nacional una propuesta para la recuperación del sistema eléctrico. Es un documento muy completo que tiene las formas, que tiene un diagnóstico bastante preciso y que tiene incluso el cómo y de qué manera se puede recuperar el sistema eléctrico. ¿Cuál ha sido la respuesta? Y entiendo que todavía no se han producido las reuniones de trabajo necesarias, hemos estado solicitándolas, evidentemente el sector construcción está muy pendiente de eso porque se invirtió mucho tiempo y muchos recursos en preparar esa propuesta en donde de alguna manera el sector privado y el sector público pueden unirse para resolver este problema, porque el tema eléctrico afecta muchas otras cosas y está afectando la recuperación, de hecho, en algunos otros sectores. El tema de los impuestos, las cargas fiscales para las empresas, ¿qué nos puede decir? ¿Qué reformas debe hacerse en la Asamblea Nacional un poco para recuperar o aliviar esta carga? Bueno, el tema fiscal es un tema bien interesante porque sin duda alguna nosotros veníamos de una cultura que no favorecía el pago de impuestos y lo primero que tenemos que hacer es entender que los países desarrollados, esos países que miramos con admiración, tienen impuestos y tienen ciudadanos que los pagan y eso es importante que nosotros cambiemos un poquito esa mentalidad. Pero por otra parte, lo más importante es que ampliemos la base tributaria. En este momento son pocas las empresas y las personas que pagan impuestos. Entonces, lo que hemos conversado con las autoridades es que trabajemos en una propuesta, por ejemplo,
de aplicar un monotributo para que todos los informales se puedan registrar. Una vez que un informal se registra, ya empieza su camino a la formalidad. Al empezar su camino a la formalidad puede registrar su marca. Y eso es lo que ustedes han venido solicitando, que se acabe la informalidad para ir a ampliar la base tributaria con todas esas personas que no es que no quieren, es que es muy costoso enfrentar el pago de los tributos. Y es una propuesta concreta que hemos presentado de que justamente una manera como, por ejemplo, otros países como Perú y como Chile lo han aplicado para la reducción de la informalidad con muchísimo éxito, y es el monotributo, ese pago único para que ese informal comience su camino a la formalidad. En la medida que ampliemos la base tributaria, en esa medida lo que nos toca pagar a cada quien va a ser menor. En este momento la carga es mucho más fuerte. Los impuestos requieren 3 condiciones fundamentales: que sean fáciles de entender, fáciles de aplicar y fáciles de fiscalizar. Si reúnen esas 3 condiciones, es que podemos hablar de que existe una verdadera cultura tributaria. Entonces, si yo no entiendo el tributo, si me es muy difícil pagarlo y si luego al ente fiscalizador le es difícil fiscalizar, eso no tiene éxito. Entonces, aquí la tarea es en 3 sentidos: que se entienda el tributo, que sea fácil de aplicar y que sea fácil de fiscalizar. Hay un punto muy importante y es el empleo y es el bienestar de los trabajadores. Esta semana la Confederación Sindical Internacional en índice global publicó que Venezuela está entre las peores naciones en materia laboral. Evidentemente ese es un gran reto, eso es un gran desafío. El empleo está vinculado con elementos como productividad, como competitividad, y por eso también es que hacemos tanto énfasis en el tema tributario, porque los tributos en este momento, justamente por ese desbalance, están representando una carga en los productos que nosotros fabricamos que no los hacen competitivos fuera del país. Entonces, ese es un reto. Esas empresas no pueden crecer porque muchas veces no son competitivas en el exterior. Y no son competitivas en el exterior justamente porque tenemos unas cargas excesivas. Entonces, trabas para las exportaciones también. Hay algunas trabas, pero básicamente salimos de competitividad porque es que en la región los impuestos rondan el 30% y en el caso de Venezuela superan el 60%. Entonces ahí salimos de competitividad. Entonces, para nosotros mirar los mercados extranjeros, que es el objetivo que además es común, gobierno, empresarios, venezolanos, todos queremos que nuestros productos tengan salida, que tengan realmente lugar en los mercados internacionales, pero para eso tenemos que ser competitivos. Nos saca de competitividad los servicios públicos que no son ideales y por supuesto las cargas fiscales. Tenemos que hacer una pausa. Nos acompaña Tiziana Polecel, primera vicepresidenta de Fedecámaras. En la próxima parte vamos a hablar sobre las zonas económicas especiales. Ustedes quédense allí, ya venimos. Esto es Abriendo Puertas. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando de economía con Tiziana Polecel, primera vicepresidenta de Fedecámaras. Se está trabajando en una zona económica binacional entre Venezuela y Colombia. ¿Cuáles serían los beneficios para el país? Porque siempre se ha hablado de que nuestra nación ha estado en desventaja con respecto a Colombia. Sí, bueno, esto tiene mucha relación con lo que hablábamos antes de la competitividad, porque las zonas económicas especiales en general, aquellas que han sido exitosas, son las que han cubierto ciertos requisitos y por supuesto son la causa de que algunas no hayan sido exitosas, como es la calidad de los servicios públicos, por ejemplo, la seguridad jurídica, la vinculación con los centros de conocimiento de la zona y además que podamos encadenar todos los procesos productivos de esa región en particular. Entonces, en el caso concreto de esa de la que estamos hablando de Colombia, lo primero que también debemos abordar es algunos convenios en que no nos están favoreciendo en este momento. Justo ahora se está discutiendo un tema que tiene que ver, por ejemplo, con las pólizas de seguro de los transportes. Hay unas condiciones que no son iguales. Ambos países exigen que las unidades de carga ingresen al otro país con una póliza de seguro específica.
En el caso de Venezuela, la póliza de seguro tiene un costo y en el caso de Colombia cuesta 5 y 6 veces más. Entonces allí en este momento se están reuniendo las empresas de seguro de ambos países con los ministerios de transporte de ambos países para ver de llegar a algún convenimiento, porque la idea es que las condiciones sean similares. Hay algunos productos que, por ejemplo, tienen unos aranceles. ¿Qué productos podría exportar Venezuela a Colombia? Bueno, en el sector alimentos hay muchos, en el sector del agro también hay muchísimos productos. No podemos abandonar el tema de los servicios, es importante. Colombia era un cliente extraordinario para Venezuela en materia de servicios, en materia de turismo, en materia de salud y en materia tecnológica y educativa. Esos 4 servicios eran realmente importantes. Colombia como cliente de Venezuela, y muchos de ellos lamentablemente perdimos esa franja de competitividad en ese caso por las deficientes conexiones aéreas. Entonces, eso es algo que también el sector turismo, claro, el sector turismo lo está trabajando muchísimo, están en conversaciones permanentes con el gobierno para ver de qué manera aumentamos la conectividad aérea, porque es clave para cualquier tipo de producto que querramos venderle a Colombia. Vamos a Chevron. La empresa ya está operando en Venezuela. De hecho, la información es de que venían 3 buques a buscar crudo venezolano para llevarlo a Estados Unidos, pero es una licencia limitada, restringida y no se conocen los detalles. De hecho, se dice que a Venezuela le van a pagar con crudo y no en efectivo. ¿Qué significa eso? Bueno, definitivamente cuando se habla de ese tipo de intercambio comercial, lo ideal es que lo tengamos en moneda, no necesariamente en efectivo. Además, ¿no? Pero evidentemente también había un tema deuda, había otros temas que era necesario de alguna manera compensar y ponernos en cero, por decirlo de alguna manera. La relación entre Fedecámaras y el gobierno nacional, ¿cómo será de ahora en adelante? Bueno, es que yo creo que ya se abrieron unas puertas, como es el nombre del programa, y esas puertas están además con la mayor disposición de ambas partes. Las conversaciones que tenemos con ellos son, como siempre digo, fluidas, respetuosas, frecuentes, y eso es importante. A veces señalamos que no lo efectivo es que nosotros quisiéramos, pero aquí también siempre decimos que también nosotros tenemos que mejorar en argumentación, también nosotros tenemos que mejorar en quizás explicar por qué estamos aspirando a que una ley cambie, a que fluya mejor la relación con un determinado ministerio, pero estamos trabajando, seguimos trabajando. Esta semana hubo reuniones, estamos en contacto permanente y yo creo que esa es una puerta que se abrió y que ninguna de las dos partes quiere ni que se cierre, ni que se cierre momentánea ni definitivamente. Yo siento que allí hay un camino recorrido. ¿Qué le pide el sector empresarial al gobierno? ¿Qué específicamente, y si pudiera enumerar? Bueno, realmente muchas cosas y depende además de cada sector también. O sea, definitivamente hay temas que preocupan, el diferencial cambiario, el tema inflacionario es algo que le pesa mucho al sector privado. El tema del crédito es fundamental. Mencionábamos antes, una reforma tributaria que realmente nos lleve a pagar impuestos con responsabilidad, pero que no sean una carga excesiva para las empresas, y eso pasa por ampliar la base tributaria. En el caso del sector turismo, evidentemente algunas ventajas que serían importantes, porque realmente ese es uno de los productos líderes que tenemos nosotros en Venezuela y es necesario, bien la conectividad, bien apoyar de alguna manera, insisto, con el tema créditos a todas esas iniciativas en el sector turismo que se están trabajando. En materia de seguros también hay mucho que hacer. El porcentaje que reporta el sector seguro de venezolanos protegidos con una póliza es bajo. Hay que trabajar en la cultura del seguro. En cada sector hay propuestas concretas que se han hecho y que por supuesto tenemos la mayor disposición de ser el canal, el vehículo que lo lleva a los
los sectores donde se puedan hacer esas modificaciones. En algunos casos es el Ejecutivo y en otros casos es el Legislativo, que es donde hay que trabajar algunas modificaciones de leyes que también, insisto, sentimos que hay la disposición de escucharnos. Nosotros tenemos que llevar propuestas muy bien presentadas, muy bien argumentadas, para que se entienda un poco lo que estamos buscando. Pero siento que estamos en el camino. La eliminación del impuesto a las grandes transacciones financieras, que ha sido un clamor, pero se sigue ejecutando. Cuando se paga en bolívares, no, pero si se paga en divisas, sí. ¿Cómo ha afectado al sector empresarial del país? Bueno, cuando se implementó señalábamos que iba a ser un componente inflacionario y efectivamente así lo fue. Seguimos solicitando que eso se revise, seguimos solicitando, por ejemplo, no solamente ese impuesto, sino también el hecho de que las empresas, la mayoría, están catalogadas como contribuyentes especiales y eso los obliga a todas las empresas a pagar 2 veces al mes o a enterar 2 veces al mes los tributos, y eso es una carga administrativa muy fuerte para las empresas pequeñas y medianas. El CENIAT está trabajando en una propuesta, está trabajando en una revisión a pedido nuestro, porque es necesario que de alguna forma hagamos, insisto, que esos impuestos se comprendan, sean fáciles de aplicar y fáciles de fiscalizar, y una manera también sería esa, pero evidentemente ellos tienen sus razones, nosotros argumentamos otras y en eso estamos trabajando, pero cada aspecto tiene su característica. El tema crédito, sin duda alguna, crédito, presión fiscal son los 2 factores que más están pesando en este momento. En un tercer lugar están los servicios públicos. ¿Cómo se encuentra el empresariado venezolano en estos momentos? Bueno, yo creo que la naturaleza nuestra es optimista. Somos así y si no, no fuéramos empresarios. Yo particularmente soy comerciante y por naturaleza soy optimista. Por naturaleza trabajo para que el negocio pueda florecer, pueda crecer. Nosotros siempre miramos el futuro con optimismo y no solamente miramos el futuro con optimismo. Quienes hacemos vida en el sector gremial, empresarial, no solamente miramos el futuro con optimismo, sino trabajamos para que ese futuro sea positivo, porque esa es la labor de los gremios. Eso es lo que nosotros hacemos en los gremios, escuchar a todos los sectores, escuchar a todas las regiones y traducir ese clamor en propuestas concretas en donde puede haber un cambio y donde puede haber una mejoría que lleve a ese resultado positivo que es el que nosotros queremos. Pero me atrevo a decir, cuando viajamos, cuando vamos a todas las regiones del país, que vemos gente que sí, en algunos casos está pasando muchas dificultades, pero no se rinde. El mejor ejemplo fueron las lluvias, esas que vivimos hace algunas semanas, y cómo en cada región ellos mismos fueron capaces de superar ese problema, porque hay la voluntad. Tú tienes la voluntad de que tu negocio crezca, tú tienes la voluntad de multiplicar el número de trabajadores que tienes, tú tienes la voluntad de crecer, porque además no es solamente un tema de beneficio, es que cuando tú creces, cada trabajador que está dentro de tu empresa ve las posibilidades de crecimiento y trabaja mejor, porque ve un futuro, ve que puede crecer dentro de esa compañía, y esa es una de las razones que a nosotros nos mueven, que la gente que está con nosotros sienta que dentro de esa empresa tiene futuro, puede crecer, puede mejorar su condición, y vamos a seguir trabajando para eso. Uno dice que Caracas no es igual que las regiones, y además del problema de los servicios públicos también hay otros problemas como las zonas rurales, no hay conectividad, y también el problema de la gasolina, del diésel, del gas. ¿Cómo ven ustedes esta situación y si se ha solventado y cuáles son las regiones que tienen más problemas en este sentido? Bueno, debo decir que en los últimos meses de las informaciones que tenemos de las distintas regiones, el tema del combustible ha mejorado un poco, pero todavía no lo reciben con la regularidad que de pronto nosotros aquí en la capital vemos, que realmente es una condición bastante distinta. Hay sectores del país donde los cortes de energía eléctrica siguen siendo diarios, muchas veces al día, y largos en tiempo, o sea, tienen, digamos, bastante horas diarias productivas sin electricidad. Esto sigue siendo un problema.
Hay algunas regiones que reportan problemas en el servicio de agua, que también es bastante importante. Son cosas que en la capital no se perciben de la misma manera. Y eso, por supuesto, hay que abordarlo, eso hay que decirlo. El objetivo justamente de cada región, de cada presidente de Fedecámaras regional, es traer a la capital esos problemas, hacerlos del conocimiento de quienes tienen el poder de tomar una decisión que revierta esa situación negativa, y eso es, digamos, la labor que nosotros hacemos, ¿no? Recoger esa información, tanto de regiones como de sectores, para que se pueda plantear no solamente decir que hay un problema, también trabajar en una propuesta de solución, porque es muy sencillo decir y hacer un listado de problemas, pero realmente, como mencionaba al principio del programa, lo que hizo la Cámara de la Construcción detectó, sabe que hay un problema, no analiza, pero entregó un documento donde está la manera de solucionar. Hay propuestas concretas para solucionarlo. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros. En pocas palabras, porque ya estamos concluyendo este programa, si tuviera que decir cuáles son los problemas más graves que en este momento está confrontando el empresariado, ¿cuáles serían? ¿Inflación, devaluación? Ese probablemente en este momento, insisto, la encuesta se está haciendo en este momento, pero me atrevo a decir que en los 3 primeros lugares, sin duda alguna, va a estar el tema inflación, diferencial cambiario, servicios públicos, presión fiscal. Esos son los 4. ¿Ustedes no están de acuerdo con un eventual control de precios? Bueno, realmente por nuestra naturaleza dentro del sector privado, los controles se ha demostrado no solo en Venezuela, en el mundo entero, que los controles de precios tienen consecuencias como pueden ser la escasez. Eso el venezolano que ya lo recuerda. Ya se vivió. Ya lo recuerda. El venezolano sabe lo que pasó en este país en el 2016, 2017, donde prácticamente no conseguíamos nada. Eso yo creo que está marcado no solamente en el consumidor venezolano, no solamente porque lo hayamos dicho nosotros, los empresarios, sino porque también el gobierno se da cuenta de que esa quizás es una fórmula en donde esa no es la solución del problema, los controles de precios. Los controles de precios traen como consecuencia escasez, y ese es el mayor precio que puede pagar un consumidor cuando el producto no se consigue, y eso por supuesto tiene consecuencias, ¿no? Y el sector privado nunca ha estado a favor de los controles de precios. Muchísimas gracias, Tiziana, por estar aquí. Nos acompañó Tiziana Polecel, primera vicepresidenta de Fedecámaras. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen siempre, todos los domingos a las 9 de la mañana, y también a través de Venevisión Play, por aquí, por Venevisión. Abriendo puertas.